See, the rain is nice, but gee, I don't really like getting wet. It's still raining. Why is it still raining? I did what I was supposed to. That's not fair. Capítulo 2. Fragmentos del abismo. La noche envolvía a la ciudad con un manto de silencio, roto ocasionalmente por el distante sonido de las sirenas y el murmullo de los pocos que caminaban por las calles. En su pequeño departamento, Goku estaba sentado en el borde de su cama, con la cabeza baja y los codos apoyados en sus rodillas. La habitación estaba apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara, suficiente para mostrar las grietas en las paredes y el mobiliario desgastado. Cerró los ojos, tratando de encontrar paz en medio del caos interno que lo acosaba. Pero no la encontré. En su mente, un susurro comenzó a abrirse paso, como un eco proveniente de lo más profundo de un pozo sin fondo. ¿Creíste que escaparías de mí? El susurro era grave, reverberante, como el rugido de una tormenta contenida en una sola palabra. Goku presionó los puños y cerró los ojos con más fuerza, intentando ignorarlo. Sin embargo, la voz se hizo más insistente. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos mundos recorras, sigo aquí, dentro de ti. Una parte de mí vive en cada fibra de tu ser, Saiyajin. Goku se levantó bruscamente, comenzando a respirar con dificultad. Caminó hacia la ventana y la abrió de golpe, dejando entrar el aire fresco de la noche. Pero ni siquiera eso logró calmarlo. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de él. «Cállate», susurró, casi en un ruego. «¿Callarme? Yo soy el abismo que permitió tu existencia actual. Cada fragmento de tu poder es un eco de lo que alguna vez fui. ¿Cómo puedes destruirme si ya soy parte de ti?» Goku sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Sabía que aquello era cierto. Cuando absorbió el poder para enfrentarse a Azatar, había asumido un costo. No solo había sacrificado su universo, sino también su propia esencia. Había permitido que los fragmentos de su enemigo se incrustaran en su ser. Tú ya no existe. Te destruí. Goku apretó los dientes, tratando de convencerse de sus propias palabras. ¿Destruirme? No, Saiyajin. Me convertí en algo más. Me convertí en ti. Estoy en cada sombra que te rodea, en cada pensamiento que no puedes controlar, en cada grito que resuena en tu mente cuando cierras los ojos. Tú eres mi legado. Goku cerró la ventana con fuerza y comenzó a caminar de un lado a otro. Intentaba enfocarse, pero la voz seguía ahí, como un zumbido interminable que se volvía más fuerte con cada segundo. Era como si Azatar no hubiera sido destruido por completo, sino que hubiera dejado partes de sí mismo sembradas en la esencia misma de Goku, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Por qué luchas contra lo inevitable? El poder que tienes no es tuyo, es mío. Yo soy el caos. Yo soy la oscuridad que nunca se apaga. Y tú eres mi huésped. La voz cambió de tono, volviéndose casi burlona. Goku, agotado, se detuvo en el centro de la habitación. No importa lo que digas. No eres más que un eco del pasado. Y aunque vivas dentro de mí, jamás te permitiré tomar el control. Su voz era firme, pero su mirada reflejaba la lucha interna que libraba. El susurro se detuvo, como si las palabras de Goku hubieran hecho mella en aquello que lo atormentaba. Pero antes de desaparecer por completo, la voz dejó un último mensaje. Puedes luchar todo lo que quieras, Saiyajin. Pero al final, todos los caminos llevan al abismo. Esa noche, Goku no pudo dormir.
Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, mientras su mente repasaba una y otra vez las palabras de aquel eco. Sabía que no podía ignorarlo para siempre. Los fragmentos de Azatat eran una amenaza latente, no solo para él, sino para el mundo en el que ahora reside. Sabía también que enfrentarse a ellos no sería sencillo. El precio que había pagado por ese poder lo había dejado marcado, y cada día que pasaba era un recordatorio de que lo que había hecho no podía deshacerse. Pero por ahora, no tenía más remedio que seguir adelante, ocultándose entre la multitud, intentando vivir una vida normal mientras cargaba con el peso de un enemigo que ya no existía, pero que seguía acechándolo en la oscuridad. Al amanecer, Goku salió del departamento con una expresión seria, tratando de parecer normalidad mientras caminaba hacia su trabajo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que no podía escapar de su pasado. En otro lugar del cosmos, seres divinos como Lucifer, Morningstar y The Spectre observaron brevemente hacia el pequeño planeta azul. No podía ver con claridad lo que ocurría dentro de la mente de Goku, pero podía sentirlo. Un desequilibrio. Una presencia ajena al tejido natural de la existencia. Y aunque no actuaron de inmediato, lo que sintieron fue suficiente para despertar su interés. La tormenta apenas comenzaba. El sol comenzaba a filtrarse entre los edificios mientras Goku caminaba hacia su trabajo, con las manos en los bolsillos y una expresión distante en su rostro. El eco de los susurros de la noche anterior aún rondaba en su mente, pero hacía su mayor esfuerzo por ignorarlos. En aquel mundo, no podía permitirse ceder a las sombras que lo perseguían. Llegó a la tienda donde trabajaba. Al entrar, fue recibido por el bullicio habitual. Sin embargo, las miradas de sus compañeros estaban dirigidas hacia alguien más. Cerca del mostrador estaba Albedo, la nueva empleada. Su cabello negro caía como una cascada brillante sobre sus hombros, y su figura, perfectamente proporcionada, parecía sacada de un sueño. Su belleza no era simplemente física. Había algo en su puerta y en la forma en que sonreía que captaba la atención de todos los que la rodeaban. Goku pasó junto a ella con la misma indiferencia con la que había saludado a todos los demás. No era que no hubiera notado su belleza, pero su mente estaba demasiado cargada como para interesarse en algo más que hacer su trabajo y volver a su solitaria rutina. Buenos días, Goku, dijo Albedo con una sonrisa, sus ojos brillando de curiosidad. Buenos días, respondió él con tono neutral, sin detenerse. La reacción de Goku parecía desconcertar a Albedo. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a las miradas admirativas y los comentarios aduladores. Pero este hombre, era diferente. Había algo en él que le intrigaba profundamente, una mezcla de misterio y dolor que lo hacía destacar entre los demás, aunque intentara pasar desapercibido. Mientras Goku se dirigía al almacén para comenzar su jornada, Albedo lo observaba de reojo, ignorando los intentos de conversación de los otros trabajadores que competían por su atención. Horas más tarde, mientras los empleados tomaban un descanso en el comedor improvisado de la tienda, la tensión finalmente llegó a un punto de quietud. Uno de los trabajadores, un hombre corpulento llamado Brian, notó que Albedo parecía más interesado en Goku que en cualquiera de los demás. Vaya, Goku, ¿te crees mejor que nosotros solo porque no babeas como todos?, dijo Brian con tono burlón, llamando la atención de los demás. Goku, sentado en una esquina del comedor, apenas levantó la mirada. No creo nada. Estoy aquí para trabajar, nada más. Su respuesta fue tranquila, sin rastro de enojo. Pero aquello no hizo más que alimentar la ira de Brian. Se levantó de su asiento y se acercó a Goku, apoyando una mano pesada sobre la mesa. ¿Ah, sí? Pues mírate, siempre tan callado, tan aparte.
¿Qué, te crees demasiado bueno para nosotros? Brian levantó la voz, atrayendo la atención de todos los presentes. Los demás comenzaron a murmurar, algunos claramente disfrutando del espectáculo. Goku, sin embargo, no respondió. Simplemente bajó la mirada y permaneció en silencio. Vamos, di algo. Brian empujó la mesa, haciendo que el agua en el vaso de Goku se derramara sobre su ropa. Pero Goku no reaccionó, permaneció sentado, como si todo aquello no fuera más que un ruido de fondo. Albedo, quien había estado observando la escena con creciente molestia, finalmente intervino. Se levantó de su asiento y caminó hasta ponerse frente a Brian, cruzándose de brazos. Ya basta, Brian. ¿No tienes algo mejor que hacer que intimidar a alguien que no quiere problemas? Dijo con firmeza, mirando al hombre directamente a los ojos. ¿Qué? Solo estoy hablando con él. ¿O ahora lo defiendes? Brian dio un paso hacia ella, pero Albedo no retrocedió. Sí, lo defendiendo. Porque al menos él no se comporta como un imbécil tratando de impresionar a los demás. Su voz era afilada como una navaja, y el tono dejó claro que no estaba dispuesta a ceder. Brian apretó los dientes, pero tras unos segundos de silencio, dio un paso atrás. Murmuró algo ininteligible y salió del comedor, dejando tras de sí un aire pesado. Albedo miró a Goku, quien seguía sentado, con la ropa manchada de agua pero con la misma expresión indiferente de siempre. Deberías defenderte un poco más, dijo ella, con un toque de preocupación en su voz. Goku levantó la mirada y la sostuvo por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, se puso de pie y reconoció sus cosas. Gracias, pero estoy bien. Fue todo lo que dijo antes de salir del comedor, dejando a Albedo con una mezcla de frustración y curiosidad. Los murmullos continuaron entre los demás trabajadores, pero ella no prestó atención. Su interés por Goku no había hecho más que crecer. Había algo en él que no podía entender, algo que la atraía de una manera que ningún otro hombre había logrado. Mientras tanto, Goku regresó al almacén, tratando de concentrarse en su trabajo. Pero en su mente, las palabras de Albedo resonaban como un eco lejano, recordándole que, aunque intentara mantenerse al margen, siempre habría algo o alguien que lo arrastraría de nuevo al caos que tanto intentaba evitar. La jornada laboral llegó a su fin, y los empleados comenzaron a salir uno a uno, ansiosos por dejar atrás el tedio del día. Goku, como siempre, fue uno de los últimos en irse, esperando a que los pasillos estuvieran casi vacíos antes de recoger sus cosas. Albedo, sin embargo, lo había estado observando desde la distancia, esperando su oportunidad. Mientras Goku caminaba hacia la puerta, Albedo se apresuró a alcanzarlo, con su característico aire de confianza. «Oye, Goku». Lo llamó con una sonrisa amable mientras caminaba a su lado. Goku la miró de reojo, manteniendo su paso tranquilo. ¿Sí? Él pensó, ¿qué tal si salimos a tomar algo? Solo como compañeros, claro. Albedo lo miró con ojos brillantes, su tono despreocupado disfrazaba la genuina curiosidad que sentía por él. Goku se detuvo por un momento, como si considerara la propuesta, pero finalmente negó con la cabeza. Gracias, pero estoy cansado. Prefiero ir a casa. El rechazo fue directo y sencillo, pero la calma con la que lo dijo hizo que no sonara descortés, aunque para Albedo, el impacto fue el mismo. Su sonrisa se tensó un poco, pero se recuperó rápidamente. Vaya, eres difícil, ¿eh? Bromeó, tratando de ocultar su frustración. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Mientras él continuaba caminando hacia su pequeño departamento, Albedo decidió acompañarlo. Bueno, al menos déjame caminar contigo.
No me gusta andar sola por estas calles. No esperaba su aprobación, simplemente se colocó a su lado. Goku no protestó, pero tampoco le dio una bienvenida entusiasta. Simplemente avanzó ligeramente y siguió caminando, sus manos en los bolsillos y la mirada fija en el camino. Entonces, ¿vives solo?, preguntó Albedo, intentando romper el hielo. Sí. ¿No tienes familia aquí? No. Albedo frunció ligeramente el ceño. Las respuestas breves de Goku comenzaron a frustrarla, pero también despertaron su curiosidad. Había algo en él que no encajaba, algo que lo hacía parecer tan distante, como si estuviera en un lugar completamente diferente al de todos los demás. Llegaron al edificio donde vivía Goku, un lugar modesto con paredes desgastadas y un ambiente silencioso. Mientras subían las escaleras, Albedo continuó intentando entablar conversación. ¿Y qué haces cuando no estás trabajando? ¿Tienes algún pasatiempo? Ejercicio, supongo. La respuesta breve y sin emoción fue suficiente para que Albedo finalmente suspirara con resignación. Cuando llegaron a la puerta del departamento de Goku, ella se cruzó de brazos, mirándolo con una mezcla de curiosidad y frustración. ¿Siempre eres así de reservado?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Goku la miró directamente por primera vez desde que comenzaron a caminar juntos. Sus ojos, oscuros y llenos de una profundidad indescriptible, parecían contener un peso que no pertenecía a este mundo. No es eso. Solo, no soy bueno para hablar con la gente. Su tono no era frío, sino cansado, como si cada palabra le costara esfuerzo. Albedo notó algo en su mirada, algo que había pasado por alto hasta ahora. No era indiferencia lo que lo hacía tan distante, sino un dolor profundo, algo que él estaba intentando ocultar, pero que inevitablemente se filtraba en su forma de ser. ¿Estás bien?, preguntó, dejando de lado su tono juguetón. Su voz era ahora suave, casi preocupada. Goku no respondió de inmediato. Abrió la puerta de su departamento y, tras un breve silencio, finalmente dijo: «Estoy bien. Solo cansado». Antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta detrás de él, dejando a Albedo sola en el pasillo. Ella se quedó allí por un momento, mirando la puerta cerrada con una expresión pensativa. «Definitivamente, algo te pasa», murmuró para sí misma antes de darse cuenta de la vuelta y marcharse. Dentro del departamento, Goku se sentó en el borde de su cama, apoyando los codos en las rodillas y dejando caer su cabeza entre las manos. Su mente estaba agitada, no por las interacciones del día, sino por las sombras persistentes que lo acosaban. Goku, la voz resonó nuevamente en su mente, un susurro oscuro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era el eco de Azatar, el ser que había destruido todo lo que amaba. Cada vez que intentaba ignorarlo, los susurros se volvían más fuertes, recordándole que, aunque él hubiera sobrevivido, una parte de Azatar permanecía dentro de él. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Goku permaneció en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la vida continuaba, pero para él, cada día era una batalla constante, no contra enemigos visibles, sino contra los fantasmas de su pasado. El silencio de la noche envolvía el pequeño departamento de Goku, pero dentro de su mente, el caos rugía. Los fragmentos de Azatar que habitaban en su interior parecían cobrar vida, como si intentaran reclamar su ser desde las profundidades de su alma. Goku. La voz resonaba en su mente, grave y distorsionada, un eco de poder inimaginable. Era como si el mismísimo Azatar estuviera hablando desde un plano más allá de la realidad.
Los susurros se convirtieron en gritos, cada uno perforando su conciencia con imágenes de su universo destruido, de su familia perdida, de todo lo que había fallado en proteger. El guerrero se aferró la cabeza, sus dientes apretados mientras gotas de sudor caían por su rostro. El dolor no era físico, sino existencial, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desgarrada. No puedo dejar que esto me controle, murmuró, su voz apenas un susurro entre jadeos. De repente, un destello de ki oscuro envolvió su cuerpo, una mezcla de su propia energía y los vestigios corruptos de Azatar. La presión en la habitación aumentó a niveles insoportables, las paredes comenzaron a agrietarse, y los objetos a su alrededor flotaron antes de desintegrarse en polvo. «Basta», gritó Goku, su voz cargada de desesperación y determinación. Con un esfuerzo supremo, se levantó y canalizó todo su poder hacia su interior. Necesitaba contener esos fragmentos, sellarlos antes de que lo destruyeran desde adentro. Goku se sentó en posición de loto, cerrando los ojos mientras su ki comenzaba a fluctuar. Su aura cambió, pasando de un tono oscuro y caótico a una luz pura, brillante, pero inestable. Al hacerlo, el mundo entero comenzó a temblar. El universo entero sintió el cambio. En Temiscira, las amazonas se detuvieron en seco, sus armas cayendo al suelo mientras un escalofrío recorría sus cuerpos. Prometeo, de pie junto a una diana preocupada, levantó la mirada hacia el cielo. Esto no es natural. Es como si algo estuviera desgarrando los cimientos de la creación. En la atalaya, Superman se tambaleó, agarrándose a una mesa mientras una sensación indescriptible de peligro atravesaba su ser. Batman, por primera vez en años, sintió una punzada de miedo. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró el caballero oscuro, sus dedos bailando sobre el teclado de su computadora mientras trataba de encontrar el origen de la anomalía. En el infierno, Lucifer Morningstar alzó una ceja mientras sentía la distorsión en los tejidos de la realidad. Vaya, ¿quién está jugando con cosas que no debería?, dijo con una sonrisa que ocultaba su genuina inquietud. La presencia, el ser supremo del multiverso, permaneció en silencio, observando desde su trono celestial mientras las grietas en el espacio-tiempo se expandían, amenazando con destruir todo lo que existía. Mientras tanto, Goku luchaba contra sí mismo. El sellar los fragmentos de Azatar requería un nivel de precisión y poder más allá de cualquier cosa que hubiera hecho antes. Cada vez que intentaba contenerlos, estos se resistían, desgarrando su mente y su espíritu. «No puedo fallar, no otra vez», gritó, su ki alcanzando un punto crítico. En un instante, el espacio a su alrededor colapsó, abriendo grietas en el tejido de la realidad. Mundos enteros vieron destellos de lo que parecía ser el vacío absoluto. Las estrellas parpadearon como si estuvieran a punto de extinguirse, y los cielos de incontables planetas se llenaron de auroras caóticas. La distorsión duró apenas unos segundos, pero para quienes la sintieron, fue un momento eterno de terror absoluto. Los más grandes héroes y villanos del multiverso quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que había sucedido. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo volvió a la normalidad. Goku, exhausto y con el cuerpo temblando, abrió los ojos. Había logrado sellar parte de los fragmentos, pero sabía que este era solo un parche temporal. Se puso de pie, tambaleándose, y alzó la mirada hacia el cielo nocturno visible desde la ventana rota de su departamento. Esto no debería haber pasado. Con un esfuerzo final, ampliando su mano y deshizo las grietas que había creado, restaurando el equilibrio en el espacio-tiempo. Su poder, aunque inmenso, no podía borrar la sensación que había dejado en el multiverso. Una pregunta sin respuesta.
¿Qué demonios había sucedido? Mientras tanto, en la atalaya, Superman, Wonder Woman y Martian Manhunter intercambiaron miradas inquietas. Sea lo que sea, está aquí, en nuestro universo, dijo Diana con firmeza. Y lo encontraremos, respondió Superman. Pero en el fondo, incluso él sabía que lo que enfrentaban no era algo que pudiera comprender tan fácilmente. En lo profundo del espacio, entre sistemas estelares infestados de bandidos, mercenarios y horrores cósmicos, una motocicleta flotaba en el vacío. Su conductor, el infame Lobo, estaba en medio camino de un trabajo rutinario de cazarrecompensas cuando sintió algo que lo hizo detenerse en seco. El Xarniano, conocido como el último de su especie y el hombre más rudo del cosmos, sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Un poder que desafiaba toda lógica y comprensión había atravesado el universo. No era una simple señal de energía, era algo diferente. Algo que ni siquiera él había presenciado antes. Lobo apagó el cigarro que tenía en la boca, sus ojos rojos brillando mientras observaba las lecturas de su moto. ¿Qué tenemos aquí, dijo con una sonrisa perversa, sus colmillos mostrando esa mezcla de excitación y peligro que lo caracterizaba. Las coordenadas del epicentro de esa anomalía apuntaban a un pequeño planeta azul, la Tierra. Ese miserable mundo otra vez, gruñó. Aunque había tenido varios encuentros caóticos en la Tierra, esta vez sintió algo distinto. No era una misión ni un trabajo, era curiosidad pura. Lobo subió su motocicleta y aceleró, dejando tras de sí una estela de llamas cósmicas. Su corazón xarniano latía con fuerza. Lo que fuera que había causado esa fluctuación, debía ser algo digno de su atención, y si era lo suficientemente fuerte, tal vez incluso de un buen combate. En la Tierra la distorsión causada por Goku había dejado más preguntas que respuestas. En la atalaya, los principales miembros de la Liga de la Justicia todavía intentan descifrar lo sucedido. Superman cruzaba los brazos, su ceño fruncido mientras observaba los datos recopilados por los sistemas avanzados de la estación. No hay rastros de radiación ni de energía mágica, comentó Batman, analizando los gráficos en su pantalla. Esto no encaja con nada conocido. Sea lo que sea, no puede ser ignorado, dijo Diana con firmeza. Su tono reflejaba más preocupación que resolución. En otro lugar, en el pequeño departamento de Goku, el guerrero se encontraba sentado en el suelo, rodeado de escombros. Sus manos temblaban mientras se miraba a sí mismo, como si temiera lo que había hecho. Había logrado sellar parte de los fragmentos, pero el costo había sido alto. No puedo permitir que esto vuelva a pasar, murmuró, sus ojos reflejando un dolor que iba más allá de lo físico. En el espacio exterior Lobo atravesó un campo de asteroides como si fuera una autopista despejada, su motocicleta rugiendo con un sonido metálico y visceral. A medida que se acercaba a la Tierra, la intensidad de la energía que había sentido comenzaba a desvanecerse, pero aún quedaba un eco en el aire, como un rastro dejado por algo mucho más grande. Ya te tengo, pequeño bastardo, dijo con una carcajada mientras ingresaba a la atmósfera terrestre. Aterrizó en un área desolada fuera de los límites de una gran ciudad, el impacto de su llegada dejando un cráter humeante. Lobo se bajó de su motocicleta y se estiró, su mirada recorriendo el horizonte. Bien, Tierra, 10 centavos, ¿dónde escondes ese pedazo de monstruo que casi me hace sentir miedo? La pregunta quedó sin respuesta, pero el xarniano no tenía prisa. Lo que buscaba no tardaría en mostrarse, y si no, él lo encontraría. Mientras tanto, la Tierra no tenía idea de que una nueva amenaza, o tal vez un inesperado aliado, había llegado para cambiar el equilibrio del juego.
Con una sonrisa llena de arrogancia y un puro recién encendido, Lobo caminó hacia la ciudad más cercana, preparado para lo que fuera que el destino le pusiera en el camino. El universo le había dado una pista, y ahora él estaba listo para seguirla hasta el final.